Bueno, buenos días. Mi nombre es Wilson Galvis, yo soy residente de neurocirugía. Como es costumbre, vamos a hacer la charla el martes, eh, pues de los temas de columna. Entonces, la idea es hoy complementar, digamos, un poco y abrir otro punto en el tema, pues, de las fracturas de sacro, pero específicamente en lo que tiene que ver con la inestabilidad lumbopélvica. Solo para recordarles que hace no mucho la compañera Camila hizo una revisión de fracturas del sacro muy buena. Eh, que prácticamente resumen gran parte de lo que es pues, el tema a tratar hoy. Entonces la idea tampoco es volver a repetir lo mismo, complementar algunos puntos, pero lo que sí vamos a hacer hoy es hablar pues, más sobre unos casos clínicos que traemos del servicio hoy, entonces como para revisarlos y pues dejarlos abiertos a discusión. Entonces, cuando miramos, digamos, generalidades en cuanto a las fracturas de sacro, en conjunto con el trauma lumbopélvico, y en específico, pues lo que es la disociación lumbopélvica, vemos dos cosas, tres cosas. Entonces, primero que esto tiene una distribución bimodal, como ya habíamos visto, o como ya se habló antes. Entonces, digamos que estos pueden dividirse en dos mecanismos, digámoslo desde el punto de vista de la energía que se requiere para generar estos traumas, y uno son traumas de alta energía, que estos son predominantemente en la población joven, porque esta población pues va a ser más, va a estar más expuesta a lo que tiene que ver pues precisamente estos mecanismos de alta energía, accidentes de tránsito en calidad de conductor, en calidad de ocupante, o lo relacionado con, digamos, algunos deportes de altura, por decirlo así, como paracaidismo, parapente, bueno, etcétera. Y en los traumas de baja energía, en los cuales se va a ver más que todo en las personas, pues en los adultos mayores, y estos son por insuficiencia. Ya son pues de menos energía, entonces digamos caídas de altura del piso, en el contexto de osteoporosis, o cuando se dan en el contexto de fallas en el manejo conservador por otro tipo de, por otro tipo de fracturas pues ya previamente establecidas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, cuando estamos hablando ya propiamente de la disociación lumbopélvica, realmente está baja entre los pacientes con trauma pélvico. Pero lo que sí representa un gran porcentaje es la cantidad de pacientes que pueden llegar a tener un déficit neurológico derivado de este, como ya vamos a ver. Y es mucho menos, digamos, frecuente cuando las miramos dentro del grupo de los traumas con fracturas del sacro. Es mucho menos frecuente, entonces digamos que no es una entidad que sea como tan frecuentemente vista dentro de las fracturas de sacro, pero curiosamente se está viendo pues más cada día. La edad media por lo mismo está alrededor de los 30 años, precisamente porque esta es la población que de alguna u otra forma está más expuesta precisamente como a estos eventos y contextos de alta energía, entre los que podemos, digamos, como subdividirlos en en un gran porcentaje en cuanto a las caídas de altura, y en menor proporción en cuanto a los accidentes de tránsito. Y digamos, cuando miramos algunas series, nada más, y aislamos este subgrupo de pacientes por traumas de altura, podemos ver que pueden llegar a componer el 36% de todo lo que tiene que ver las fracturas de sacro con las disociaciones lumbopélvicas. Entonces, para recordar brevemente la anatomía, de la cual ya también se había hablado, entonces recordar precisamente pues la anatomía ósea y ligamentaria de la unión, pues de la unión lumboxacra y todo lo que tiene que ver con el anillo pélvico, especialmente pues el anillo pélvico posterior, que es como lo que más nos compete a nosotros. Entonces recordar que en esta parte hay una transición entre la parte más móvil, o una parte pues altamente móvil de la columna, que es la columna lumbar, que se adhiere a una porción ya más rígida, pues completamente inmóvil, que tiene una, digamos, orientación diferente. Pasamos de una columna lordótica a un sacro que es completamente sifótico, y que digamos, se une en la parte de atrás, y hace parte de lo que tiene que ver con el anillo pélvico. El anillo pélvico, pues lo que finalmente va a hacer es transferir toda esa carga axial del esqueleto, precisamente de la columna axial, transferirla por medio de lo que tiene que ver con toda la hemipelvis, ¿cierto? A cada lado, para transferirla hacia las extremidades inferiores por medio del acetábulo. Entonces, esto lo hace aparte de que, digamos, lo que están sus articulaciones y sus bordes óseos están adosados firmemente, lo hace por medio de un sistema de ligamentos bastante
rígido y fuerte, principalmente cuando estamos hablando pues del anillo pélvico posterior en su unión, pues de la unión de la pelvis con el sacro. Estamos hablando de los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores, y en la unión con la, pues de la columna toracolumbar, perdón, de la columna lumbosacra, con el ligamento iliolumbar. Entonces, esto es, digámoslo, como para tenerlo en cuenta desde el punto de vista biomecánico, que además del, propiamente de las articulaciones, el sistema ligamentario imparte un gran, digamos, mecanismo de estabilidad. Entonces, cuando recordábamos pues lo que ya había hablado Camina, pero sin el fin de entrar hoy en detalles, el sistema de clasificación de las fracturas de sacro. Entonces, ya habíamos visto que, digamos, de forma somera y a grandes rasgos, habían tres tipos de sistemas de clasificación que describían precisamente un tipo particular de trazado de fractura del sacro. ¿Cuál era el inconveniente que tenían? Que cada uno evaluaba de forma aislada pues un patrón, digámoslo, un trazo de fractura, obviamente asociaba a cada uno pues alguna consecuencia, algún déficit neurológico, o incluso sugería algún tipo de manejo de acuerdo a la gravedad o a la clasificación que se le asignara, pero tenía el problema que pues dejaba aparte otros tipos y otros trazos de fractura. Entonces, pero simplemente para recordar que pues el sistema de clasificación de Dennis, ¿cierto?, nos lo clasificaba en tres zonas de acuerdo al trazo de fractura vertical y su relación con los forámenes pues, del sacro. La clasificación de Roy Camille, que evaluaba los trazos de fractura en el plano sagital con respecto a si había algún grado de angulación del trazo de fractura de sacro, o si había algún grado de desplazamiento o de conminución. Y la fractura de Isler, que evaluaba igualmente el trazo de fractura vertical, más que todo en la parte posterior del sacro, y su relación con la articulación lumbosacra, ¿cierto? Si esta era lateral, si involucraba pues la faceta del E5S1, o si el trazo se desplazaba medial. Entonces se supone que ya la clasificación de la AO, que es pues probablemente de las últimas, precisamente intentaba integrar todo este tipo de trazos de fractura, pues añadir algunos trazos menores de fractura, como por ejemplo este, y darnos como un sistema más integral que reuniera todos los tipos de fractura, como para que todos habláramos el mismo idioma. De forma muy breve, pues recordar que el sistema, la subclasificación del tipo A de las fracturas de la AO, pues nos hablaba como de fracturas, podríamos decirlo, menores, ¿cierto?, que eran trazos de fractura simple, muchas veces no llevaban, pues el menor grado no tenía ningún grado de desplazamiento, la mayor sí, pero pues digamos que este tipo de fractura pues no implicaba alguna alteración en la estabilidad pues lumbopélvica. Luego, a medida que vamos avanzando, como todos los sistemas de clasificación de la AO, ya aparecían digamos, el tipo de fractura B, que era como más o menos rememorando el sistema de clasificación de Dennis. Entonces nos hablaba de unas fracturas verticales, también de acuerdo a su relación con los forámenes del sacro. Eso los asignaba en B1, B2 o B3. Y finalmente integraba lo que terminaba siendo pues precisamente fracturas que comprometían la estabilidad lumbopélvica. Entonces en esta parte ya se asignaban como 4 grados de fractura, siendo C0 pues fracturas, digamos, con un trazo no desplazado, pero con un trazo multiplanar, que pues sí podría llegar a comprometer la estabilidad del anillo pélvico. Las fracturas tipo C1, que nos recordaban la clasificación, el sistema de clasificación de Isler, ¿cierto?, que nos daban como el trazo de fractura en relación con la articulación L5-S1. Las clasificación C2, que prácticamente es digamos, como un sistema de Dennis, pero bilateral, entonces trazos de fracturas verticales bilaterales. Y el sistema C3, que también nos da como unos trazos de fracturas multiplanares, que sí comprometen también pues, la estabilidad del anillo pélvico, pero con cierto grado de desplazamiento. Y también, como para recordar brevemente, pues que la AO, digamos que adicionaba un sistema de modificadores, pues tanto de modificadores como de hallazgos al examen físico neurológico, con el fin de intentar pues todos hablar como el mismo idioma, integrar en un solo sistema de clasificación, pues como todo lo relacionado con las fracturas de sacro. Entonces ya cuando hablamos propiamente de las inestabilidades, digamos, los lumbopélvicas, pues dependiendo también de donde uno lo lea, muchas veces lo que va a encontrar es que prácticamente tiene
digamos, la inestabilidad lumbopélvica la describimos como una lesión o un trazo de fractura lo suficientemente grave que implica la separación de la columna vertebral del esqueleto, digámoslo, axial, del anillo pélvico. Entonces, digamos que hay un grupo de fracturas, unos trazos de fracturas que ya están como predeterminados, que se pueden asociar a precisamente lo que conocemos como una disociación lumbopélvica, y son estos, digamos, estos cuatro son algunos de estos tipos clásicos de fracturas descritos, que son fracturas en U, fracturas en H, fracturas en T o fracturas en gamma. Entonces, digamos que esos son algunos como de esos trazos clásicos que están descritos que pueden comprometer pues la estabilidad del anillo pélvico en la parte posterior. Sin embargo, digamos lo que aún había como la clasificación de la AO, pues nos decía que sí, que podríamos dividir las fracturas de sacro pues en tres tipos, ¿cierto? Pero no nos daba como unas pautas directrices, digámoslo directamente, como de este tipo de fractura, pasemos a este manejo. Hay otro tipo, digamos, de clasificación, así como los hemos visto a lo largo de todas las charlas que hemos tenido, que intenta precisamente como cuantificar y asignarle un valor cuantitativo a cada uno de los hallazgos de las fracturas, de los hallazgos en una imagen, como los hallazgos al examen físico, y con base en esto, pues intentar darnos como un algoritmo diagnóstico. Entonces, en el 2012, el grupo de Bela Barba, que es digamos que es una persona que suele escribir y escribe mucho sobre trauma sacro, pues había propuesto esta clasificación, que ya la habíamos visto, pues obviamente con otros, ¿cierto? Con otros parámetros en la columna cervical y en la columna toracolumbar. Entonces está este sistema de clasificación de la columna lumbosacra. Entonces, ¿qué nos evalúa? Y es muy interesante porque nos evalúa, pues, digámoslo, parámetros y variables muy específicas que podemos ver en la fractura lumbosacra y que pueden impartir o pues darnos como, digámoslo, puede darle a uno motivos de peso para definir, obviamente, en cuanto a la suma de un puntaje en específico, si el paciente pues, se beneficia o no de cirugía. Entonces, digamos que evaluando cada uno de estos puntos, que es dependiendo pues si es un mecanismo de flexión o compresión, si hay algún grado de cifosis rotacional del sacro, si digamos tiene compromiso neuroforaminal, si tiene desplazamiento anterior o posterior del sacro o del tercio superior, o pues de la mitad superior del sacro, compromiso ligamentario, compromiso neurológico en general, le vamos a asignar unos puntos y dependiendo si, por ejemplo, pues la suma total de nuestros parámetros nos da menos de 3, en teoría pues podríamos darles un manejo conservador. Cuando nos dan 4, pues quedamos como en una zona gris, deberíamos como individualizar ese manejo, y cuando quedamos en 5 o mayor de 5, lo que se sugiere es el manejo quirúrgico. Entonces ya cuando pasamos a hablar como de los hallazgos clínicos, digámoslo, Camila también ya nos había recordado gran parte de eso en la charla que dio, entonces la idea tampoco es volver a hablar sobre lo mismo, pero pues sí es muy importante repetir cosas que son fundamentales y que no se pueden pasar por alto en los traumas sacros con pues inestabilidad lumbopélvica, y es la alta energía que usualmente conlleva este tipo de trauma. Entonces, por lo tanto, porque pues sé que de pronto aquí hay otros, desde hay médicos generales o estudiantes viéndonos, lo importante de estos traumas es siempre seguir las pautas de la ATLS en cuanto a lo que tiene que ver con la atención inicial, reanimación, el ABCDE, porque pues, realmente esa es la primera forma en que debemos abordar estos pacientes. Lo que sí no debemos tampoco pasar por alto es hacer una revisión neurológica exhaustiva. De hecho, hay descrito que muchos de los hallazgos al examen físico, pues precisamente por la severidad del trauma y las condiciones del paciente, son pasados por alto. Pero en lo posible uno debería hacer, pues, en una revisión secundaria y en una revisión terciaria, muy minucioso al momento de examinar estos pacientes. Y lo otro es, pues, digamos, que pues precisamente por la altura de este mecanismo, pues, de estos traumas, el síndrome neurológico, pues digámoslo, del cordón espinal o del saco que vamos a ver, va a ser el síndrome de Caudequina, ¿cierto? Entonces vamos a tener en la mayoría de estos pacientes un compromiso del control de los esfínteres, vamos a tener compromiso de la sensibilidad perineal y usualmente vamos a tener pues compromiso de las raíces sacras, o
digamos que por lo general un poco más arriba, entonces a nivel del E5, S1. Y es también muy importante saber que muchos de estos pacientes van a tener un compromiso marcado de los tejidos blandos, que va a ser un factor muy importante a considerar al momento de pues de plantear un manejo quirúrgico de estos pacientes. Y es que precisamente por la alta carga, digamos, por la alta energía que imparte este trauma, precisamente se pueden ver lesiones de tejidos blandos que muchas veces nos van a condicionar y nos van digamos, a poner en riesgo pues algún tipo de manejo quirúrgico que nosotros pues vayamos a hacer. Uno de ellos pues son este tipo de lesiones, las lesiones de Morel-Lavallée, que prácticamente podríamos hacerlo como en un análogo a como si fueran unas lesiones por degloving, porque literalmente es una lesión por cizallamiento entre los planos de la piel y el tejido celular subcutáneo, con la formación de espacios que, pues, digamos, podrían haber sido potenciales, pero que se vuelven reales, se llenan de líquidos, de sangres, y que pueden volver, pues, focos, un espacio muerto que se llena, que pueden ser focos de infecciones ya cuando llevemos a estos pacientes a manejo quirúrgico, o que vuelva pues los tejidos con los que vamos a cubrir muchos del instrumental, pues tejido de mala calidad, que finalmente puede aumentarnos las tasas de complicación, que de por sí son altas en este tipo de fracturas. Entonces, cuando vemos el manejo integral de los pacientes con fracturas de sacro y trauma lumbopélvico en general, pues realmente es un paciente al que toca verlo desde muchas aristas a la misma vez. Digamos que probablemente nosotros aquí entramos obviamente en un punto más tardío en el manejo de estos pacientes, pero por lo tanto pues no quiere decir que sea menos importante, pero hay que saber que por ejemplo estamos tratando con pacientes politraumatizados que tienen que han pasado pues como por todo un proceso de hospitalización en la UCI, en cuidados intensivos, de manejo antibiótico muchas veces, probablemente están en un déficit calórico por otro tipo de intervenciones que ya han recibido, pues que fueron necesarias con más urgencia. Entonces vamos a entrar, digamos, como en un punto, como les digo, un poco más tardío, pero no menos importante en cuanto al manejo de estos pacientes. Y ya cuando vamos a hablar, pues, como el manejo específico de la parte de nosotros, como todo, digamos, lo que tiene que ver con el manejo de las fracturas, hay unos principios que uno debe, pues, como seguir para obtener, pues, como los mejores resultados. Entonces, entre ellos, restaurar la anatomía que se ha perdido, estabilizar y realinear esta y recuperar la función. Es como de las cosas, digamos, como los pilares del manejo de este tipo de fracturas, como pues muy probablemente muchas otras fracturas. Es importante en estos pacientes, ya como veíamos, recuperar, ¿cierto? Establecer una estabilidad hemodinámica, y se ha descrito que las intervenciones menores a 72 horas podrían facilitar maniobras de reducción en caso de que se requieran. Pero pues realmente muchos de estos pacientes aquí en nuestro medio llegan remitidos de otras partes, o llegan en condiciones pues muy críticas como para que podamos llevar a cabo esto, y pues eso puede parcialmente dificultar como el manejo al comienzo, pero pues no limitarlo pues por completo. Entonces ya cuando vamos a ver pues puntualmente lo que tiene que ver con el manejo de la disociación lumbopélvica, vamos a ver que pues prácticamente la disociación lumbopélvica y la forma de manejarlo es que estamos realmente haciendo es una osteosíntesis, pues si lo podemos ver de esa parte. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a aplicar son principios de osteosíntesis para, pues, desde el punto de vista del análisis de la biomecánica de estas fracturas. Entonces, hay unos principios de osteosíntesis, digámoslo que son 4, que debemos como tener en mente y que uno tiene en mente al momento de plantear, pues, cuál va a ser el manejo de estas fracturas. Estos principios son principios de compresión, de neutralización, de reforzamiento y de banda de tensión. Entonces, digamos que el objetivo del tratamiento de estas fracturas es restaurar la anatomía, como ya les había dicho, con el fin de recuperar la funcionalidad por medio pues, de la función de estos huesos o propiamente de la osteosíntesis. Digamos que uno de los principios más importantes es este principio de compresión. Este principio de compresión, pues literalmente nos dice que pues, sí, hay que afrontar los bordes de la fractura, ejercerles un vector de compresión, digamos, opuesto entre ambos bordes, entre ambos extremos de las fracturas, con el fin de permitir la osteosíntesis. Pero este principio pues, debe ir seguido de otros principios que nos permitan pues, precisamente lograr esa estabilidad en la aproximación de esos bordes de fractura.
Entonces, el otro es el principio de neutralización. El principio de neutralización nos dice que precisamente después de haber logrado esa compresión, pues lo que hay es que estabilizar, ¿cierto? Ese afrontamiento de los bordes de fractura, pues con el fin de permitir una adecuada osteosíntesis. De lo contrario, lo que vamos a terminar teniendo es una pseudoartrosis o fallas pues en el tratamiento en general. Este principio de neutralización lo que busca es eliminar o pues, sí, inactivar cualquier fuerza de cizallamiento o rotación. Por lo tanto, la idea es colocar fijaciones fuertes en las partes más proximales y distales del trazo de fractura. Por ejemplo, en el caso de las disociaciones lumbo-pélvicas, uno lo que busca es un punto de anclaje distal, que muy probablemente lo vamos a lograr con el tornillo ilíaco, y un punto proximal que lo vamos a lograr pues, a nivel del E5 o, si es necesario, extendernos hasta el E4 para lograr pues, llevar a cabo este principio, ¿cierto? Y el otro es este principio, que es el principio de reforzamiento o de soporte. Y ya habíamos hablado de compresión y neutralización. Este principio de soporte nos dice que toda fractura con bordes conminutos, que es como se van a comportar estas fracturas, puede tener un proceso como de reabsorción en sus bordes pues, que están más próximos, como es el caso pues, de las fracturas sacras. Entonces, digamos que nosotros con este principio de soporte lo que buscamos es, aparte de hacer digamos, la compresión, es permitir que esas fuerzas de esa carga mecánica se transfiera a lo largo de otro sistema que nosotros apliquemos con el fin de permitir la compresión, pero también permitiendo que pues, no haya una compresión completa, un colapso, por decirlo así, de precisamente esos bordes conminutos, para evitar lo posible pues, como toda esa reabsorción ósea que puede haber cuando se intenta como hacer osteosíntesis de una fractura que está muy conminuta. Y el otro principio es el principio de la banda de tensión. Entonces la banda de tensión lo que también busca precisamente es eso, redistribuir las cargas, digamos esa carga de peso, la transferencia del peso, redistribuirlas por medio de digamos, un dispositivo que coloquemos adyacente y que va a ser el que va a cargar todo ese peso, pero que también permita la compresión en el punto contralateral al que se encuentra pues, precisamente esa banda de tensión, con el fin de lograr la compresión acá, permitir el reforzamiento acá, pero transferir parte de ese peso a una parte más distal de la fractura. Entonces, cuando nosotros vemos esos principios digamos, desde el manejo o desde el punto de vista biomecánico de estas fracturas, pues lo que buscamos es eso, pues principalmente. Entonces, una de las formas de lograrlo, pues que sabemos que también, digamos, esta parte muy probablemente no queda fuera de nuestras manos, pues es la aplicación de los tornillos iliosacros. Entonces, los tornillos iliosacros lo que buscan es precisamente aplicar algunos de esos principios biomecánicos al manejo de las fracturas de sacro. Entonces, acá importante es siempre pues, saber que digamos, tener en cuenta que dependiendo del sistema de tornillos que se use, pues así mismo podemos lograr alguno de esos principios, sean, digamos, si se usa tornillos de rosca completa que nos permitan o no, obviamente pues estos no nos permitirían hacer como la reducción de ese tipo de fracturas, pero los tornillos de rosca parcial en teoría sí nos permitirían ese tipo de reducción, permitir la compresión de los extremos de la fractura, pero obviamente no nos eliminan otro tipo de vectores que se están aplicando ahí sobre la fractura, como por ejemplo, en este caso, pues fuerzas de cizallamiento, fuerzas de compresión en otro sentido o fuerzas de rotación. Entonces digamos que en este punto es donde entramos pues a ver como lo de lo que tiene que ver con la fijación lumbo-pélvica, que ya pues entra más en lo que podemos ofrecer desde la parte de nosotros. Y es que hace mucho tiempo pues ya se había estado buscando y se había estado estudiando precisamente desde el punto de vista biomecánico la estabilidad que pueden ofrecer este tipo de fijaciones. Digamos que esto realmente, aquí me estoy saltando pues, con el fin del tiempo, una historia larga en la evolución del instrumental que se utilizó pues, para llegar al punto que estamos hoy, que es utilizar el tornillo aliliaco. Pero digamos que ya desde hace mucho tiempo se había venido pues, viendo que probablemente de las construcciones más estables para el tratamiento de estas fracturas es precisamente la utilización del tornillo o de la fijación lumbopélvica. Digamos que ya hay estudios biomecánicos inicialmente en cadáveres, ¿cierto? Que ya llevan su tiempo, son clásicos por decirlo así,
que nos hablan de que pues este sistema de fijación adicional al uso del tornillo iliosacro realmente pues tiene mucha más estabilidad, tiene mucho menos grado de desplazamiento con cargas máximas, ¿cierto? Y pues obviamente esto se hizo pues en estudios, en modelos cadavéricos, pues con el fin de demostrar esto. Pero hoy en día podríamos decir que pues se siguen estudiando nuevos modelos o nuevas formas de intentar pues buscar como más estabilidad en estas construcciones. Obviamente hoy en día se hacen mediante modelos computacionales, pero que finalmente terminan demostrando lo mismo. Este es un artículo interesante que me pareció, donde por medio de un análisis de elementos finitos lo que ellos hacen es como precisamente el estudio biomecánico de todo este instrumental, en fracturas que pues, sabemos que son inestables, ¿cierto? Fracturas tipo U y tipo H de sacro, que pues en teoría son fracturas con patrón de disociación lumbopélvica. Y lo otro que queríamos revisar hoy brevemente para abrir paso como a lo de los casos clínicos era lo del tornillo al ilíaco. Entonces, digamos que hablar brevemente de la técnica quirúrgica del tornillo al ilíaco. Entonces, recordar que cuando estamos abordando pues, un paciente que le vamos a hacer una fijación lumbopélvica, lo que vamos a, digamos que lo que vamos a hacer es, al igual como si fuéramos a hacer una exposición de los elementos posteriores de la columna lumbar, pero a diferencia de esta, pues lo que se recomienda, ¿cierto? Es intentar hacer digamos, un abordaje ya por debajo de la fascia, que sea con el propósito pues de exponer pues el alerón ilíaco, específicamente la espina ilíaca postero superior. Esto con el fin de evitar en lo posible una disección amplia de los tejidos, que muchas veces en el caso de estos pacientes con las lesiones que habíamos visto después de que son pacientes pues politraumatizados, con muchas veces con lesiones de tejidos blandos, lo que nos va a terminar llevando es a finalmente pues complicaciones infecciosas. Entonces, con el fin, digamos, de evitar esas complicaciones, pues hacer como abordajes directamente, digamos, como paramediales o posterolaterales al ilíaco. Luego de exponer, ¿cierto? De abrir la fascia, exponer, hacer una disección superióstica del alerón ilíaco, lo que vamos a terminar buscando es la espina ilíaca postero superior. Entonces, digamos que en este punto, pues tenemos dos opciones. Lo que se recomienda, o lo que uno encuentra en la mayoría de los textos hoy en día, es intentar quitar como 1 centímetro cúbico de hueso, esto con el fin de permitir que digamos, la cabeza del tornillo quede insertada dentro pues quede por debajo como del borde del hueso, esto con el fin de permitir que no quede menos expuesta ante, por ejemplo, los tejidos blandos, menos exposición, pues en teoría menos riesgo de que hayan complicaciones en cuanto al cubrimiento por los tejidos blandos. Y lo que vamos a hacer es colocar el tornillo en el sentido del alerón ilíaco. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una disección hasta la parte como más, digamos, la tabla externa del alerón ilíaco, y ese es el sentido en el que le vamos pues a como profundizar el tornillo en el plano como anteroposterior. Y en el plano, digamos, como en el plano coronal, lo que buscamos es direccionar el tornillo hacia la espina ilíaca. Bueno, hay, pues uno, dependiendo de donde lo lea, puedes encontrar que hacia la espina ilíaca anteroinferior o hacia, digamos, unos centímetros superior al trocánter mayor. Digamos que el objetivo finalmente del tornillo va a ser pasar desde el punto de entrada por encima de la escotadura asiática y por todo este hueso, ¿sí? Evitando violar la escotadura asiática, evitando violar el acetábulo y logrando una buena presa de agarre pues para el tornillo, que como ya vimos pues requiere y está sometido pues a una alta carga de tensión pues por la construcción que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, una de las formas de hacer y colocar apropiadamente este tornillo es mediante la guía fluoroscópica. Entonces, con guía fluoroscópica, mediante pues, lo que se ha escrito como el signo de la gota, que podemos ver mediante pues, radiografía, sí, mediante el fluoroscopio intraoperatorio, ha demostrado una efectividad muy alta, de hecho, llegándose a comparar con tornillos digamos, colocados mediante sistemas de navegación. Con sistemas de navegación pues han descrito tasas de éxito hasta el 100%, ¿cierto? Pero con los tornillos, mediante esta técnica, que en teoría pues lo expone a uno menos a radiación, puede producirle un poquito más de tiempo quirúrgico, pero no es menos, pues no es como más difícil, no presenta mayor dificultad. Se consiguen tasas de éxito en la colocación del tornillo hasta el 98 y hasta el 99%, es decir, pues la diferencia no es tanta. Entonces lo que uno busca es
Asimismo, como coloca el tornillo, el cual está descrito, digámoslo, como en el plano anterosuperior y lateral, es colocarlo en un ángulo de 25 a 30 grados en el plano coronal y 25 a 30 grados en el plano sagital. Digamos que si uno lo ubica así, estaría apuntándole como hacia pues al objetivo que estamos buscando, ¿no? Y eso lo podemos hacer ubicando el fluoroscopio en el mismo sentido, entonces más o menos 25 grados, 25 a 30 grados y 25 a 30 grados, y lo que podríamos ver es este signo, que es el signo de la gota. Entonces, este es muy práctico porque realmente nos permite que cuando nosotros estemos iniciando el tornillo, si estamos dentro de este espacio, en teoría, estamos dentro, estamos acá en este punto y estamos viendo dentro de la gota pues todo este borde de hueso que está encima de la cabeza del fémur. Entonces realmente es muy práctico porque nos va a dar una seguridad muy alta de que estamos bien ubicados y de que probablemente no vamos a violar ninguna de las corticales del hueso. Y finalmente, pues cuando uno posiciona el tornillo, lo ideal es que el tornillo quede dentro de la gota. Con esto sabemos que quedó pues bien colocado, ¿cierto? Entonces, el tamaño del tornillo pues iba a depender, perdón, es de las medidas del paciente y pues de los hallazgos que uno tenga ahí intraoperatorios con la palpación y bueno, etcétera. Y ya, como les decía, después de que uno coloca el tornillo, lo ideal es como dejarlo plantado dentro del hueso con el fin de evitar como pues que tenga alguna exposición o pueda ser pues sujeto a presiones bajo la piel, que eso, como les decía, pues puede aumentar las tasas de complicación. Y lo ideal es después de eso intentar pues el abordaje que hayamos hecho por la línea media o si lo hicimos posterolateral, pues juntarlo con el tornillo al ilíaco y pues hacer el respectivo, digámoslo, como aseguramiento de la fractura. Algo importante que de pronto no anoté ahí, pero que sí es supremamente importante, es que la mayoría, o casi todas estas fracturas, ya cuando nosotros las vamos a manejar, tienen que haber sido previamente estabilizadas por el ortopedista en la parte del anillo pélvico anterior. Eso es muy importante porque nos va a permitir hacer como con pues, mayor facilidad para pues hacer la reducción del anillo pélvico posterior, digamos que es la parte que haríamos nosotros. Y finalmente, pues las complicaciones, dentro de ellas, pues una de ellas es la prominencia de la instrumentación, como les decía, en la parte del tornillo ilíaco. Esto puede dar paso pues, a complicaciones de tipo infeccioso, falla al material, exposición, necrosis de la piel, bueno, etcétera. Por lo mismo nos puede producir dolor, lesiones, cierta exposición. El aflojamiento del material antes de la osteosíntesis es una de las complicaciones que puede pasar. La idea es coger como una buena presa de agarre, intentar coger pues, con unos tornillos de la longitud y el grosor apropiados pues, precisamente para evitar esto. Y las infecciones realmente son complicaciones que se pueden ver muy a menudo. Estos pacientes, precisamente por todo ese politrauma que han tenido recientemente, estas son unas pues, cirugías que se infectan mucho, pues en lo posible no hacer todo para que no, pues para evitar estas complicaciones. Entonces, la idea es revisar unos casos clínicos brevemente de lo que hemos tenido en el servicio. Entonces vamos a empezar con estos casos clínicos. Entonces, caso clínico 1, una paciente femenina, 32 años, accidente de tránsito en calidad de pasajera de moto, ¿cierto? Cuando la paciente ingresó en la primera atención en un Glasgow de 7, progresivamente, pues, digamos que inicialmente, pues, todo el manejo del TEC severo, que posteriormente la paciente, pues, se extuban, terminando con un Glasgow de 15 cuando se valora. Como podemos ver, todos los hallazgos de un paciente politraumatizado, ¿cierto? Fractura cerrada de tórax con fracturas de arcos costales, contusiones en los pulmones, bueno, todo el trauma propiamente el parénquima pulmonar, fracturas de huesos largos, ¿cierto? Un trauma de alta energía, un trauma abdominopélvico cerrado con lesión, pues, de vísceras. Al examen físico lo que encontramos, pues lo que les decía aquí, una paciente pues ya orientada, consciente, sin déficit neurológico, digamos, bueno, sin déficit del estado de conciencia, con una parálisis facial periférica, sin déficit motor de las 4 extremidades, no déficit sensitivo y sin alteración para el control de los esfínteres. Entonces, digamos, en el contexto del paciente politraumatizado y ya con el cuadro clínico que acabamos de ver, le pregunta a los compañeros R1 si de pronto considera, qué considera importante el examen físico que les haría pensar en algo en particular y qué otros datos del examen físico interrogarían. Buenos días, pues tenemos una paciente politraumatizada, probablemente una cinemática de alta energía. En este contexto, pues al ingreso tenía un T grave, empezando pues se enfocaría como el ABCD
pediría la serie de trauma, pues me imagino que ya la pidieron, entre esas por parte de nosotros un ataque de cráneo simple y un ataque de columna y pelvis. Listo. Entonces, esta es la tomografía con la que... esta es la tomografía con la que ingresó. Entonces, en cuanto a la imagen que acabamos de ver, si algún compañero de R2 nos quiere contar qué halló en la imagen y si pues nos quiere dar cómo clasificaría la fractura. Bueno, buenos días. En estas tomografías tenemos los 3 cortes. Iniciamos con la diapositiva anterior, el axial, en el cual llama la atención primero del lado derecho, la articulación facetaria del E5-S1, alcanzamos a ver un trazo de fractura. Además, pues se evidencia que la hemipelvis está como elevada en relación con el lado izquierdo. También pues llama la atención que ya tiene los compañeros ortopedistas hicieron el manejo inicial del trauma abierto de pelvis con un clamp ahí pélvico. El trazo de fractura me impresiona que va por los forámenes desde el lado derecho. Pásate la otra. Y en esta coronal que estamos viendo, aparte de que la hemipelvis está elevada, pues hacia anterior también tiene una elevación cefálica, me parece a mí. Yo consideraría que es una fractura tipo C, pues no le veo un trazo del otro lado izquierdo, consideraría que sería una C1. Y digamos algún compañero R3 o mayor quiere proponer algún manejo de esta fractura. Bueno, buenos días. Entonces, como dijo pues muy bien Sebastián, tenemos una fractura C1 de sacro, ¿cierto? Una fractura compleja. Esta fractura pues tiene un trazo longitudinal del sacro pues que involucra el anillo posterior del lado derecho y la articulación L5-S1 del lado derecho, pues condicionando una C1. Adicionalmente, pues hay un compromiso, una fractura de la rama isquiopúbica del lado derecho y una diástasis del pubis. Y un ascenso de la hemipelvis derecha. Entonces, pues el plan de manejo pues, ideal sería previa fijación del anillo pélvico anterior por el grupo ortopedia, ¿cierto? Proceder, digamos, dado pues el compromiso de la articulación L5-S1 y pues, se trata de una fractura C1, haría una fijación lumbopélvica bilateral y pues siempre está bien diastasado ese trazo longitudinal posterior. Requeriría también tornillo iliosacro. Pensaría yo que pues, realmente solo pareciera del lado derecho 1 o 2 tornillos para reducir pues como tal esa fractura. Del lado izquierdo no se ven pues como trazos longitudinales y en el corte sagital pues no vimos pues como trazos transversos que condicionen pues como fracturas en U. Entonces sería una C1, lumbopélvica bilateral y tornillo iliosacro 1 o 2 del lado derecho.
previa fijación del anillo anterior por ortopedia. Listo, gracias Camila. Entonces, miremos la resolución de ese caso clínico de una vez. Entonces, la resolución de ese caso clínico, o no sé si el profe Gustavo quiere pues, comentar algo o vamos viendo la resolución. Wilson, ahí me escuchas. Profe. ¿Ahí me escuchas, Wilson? Sí, profe, ahí se le escucha. Una pregunta para todos. Digamos que Camila comentó muy bien como la aproximación quirúrgica, pero ¿por qué no considerar una fijación, en este caso, una fijación lumbopélvica unilateral? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Pero está demasiado bien, pues, para... Profe, pues realmente podría hacerse, pero me parece que el trazo longitudinal está demasiado diastasado y no sé, miremos la axial, como, pues miremos bien el lado izquierdo. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, una pregunta, Camila, o sea, ¿qué es lo que define que en los pacientes con fracturas tipo C1 tú puedas hacer una fijación lumbopélvica unilateral? ¿Qué es lo que define, digamos, ese tipo de conducta? Profe, no sé, pues realmente nunca he visto pues como unilateral. Uno sí lo ve pues como en la bibliografía, día a día pues no he visto pues como que se haga unilateral. La recomendación digamos que en el esquema de AO es hacer una fijación lumbopélvica unilateral. Wilson, ¿vos qué pensás? O alguno de los otros compañeros. Profe, pues... a ver. No, la verdad, profe, no. Profe, yo creería de pronto por el ascenso hemipélvico que tiene, ¿no? Si uno fija un solo lado, corregir ese desbalance que tiene en ese plano sería difícil, ¿no? Pero digamos que, bueno, inclusive ellos, los ortopedistas, hicieron el manejo de la fractura de la pelvis, cerraron adelante y pusieron, creo que dos tornillos iliosacros, uno o dos tornillos iliosacros, sí. y el balance, y digamos que el desplazamiento vertical de la hemipelvis se controló, o sea, mire, pues estaba prácticamente anatómico. Entonces, en este caso, pudiera haber sido suficiente una fijación lumbopélvica unilateral, o qué falta del análisis que determina que la fijación tenga que ser bilateral. Bueno, o para puntualizar, pues como para que quede fácil la respuesta. ¿El paciente solo tiene una inestabilidad lumbopélvica o el paciente tiene inestabilidad lumbosacra? ¿O el paciente también tiene inestabilidad lumbosacra? O sea, ¿tiene las dos cosas o únicamente tiene inestabilidad lumbopélvica? No, tiene ambas, profe. ¿Y por qué? Por el compromiso de la faceta L5S1 derecha. Eso. Esa es la clave, esa es la clave, o sea, digamos que es una de las cosas importantes en estos pacientes, o sea, importantísimo describir muy bien el trazo de la fractura sacra, pero si ustedes ven en la clasificación de la AO, todavía faltan elementos para tomar una decisión quirúrgica, digamos la mejor decisión quirúrgica. Entonces el trazo de la fractura de sacro es muy importante, pero miren que en la clasificación AO, más allá de que se describa la fractura tipo C1 como una fractura con compromiso de la articulación L5-S1, que puede ser o no relacionada con inestabilidad lumbosacra, no está descrita bien la inestabilidad lumbosacra.
Entonces, en este paciente es fácil porque la articulación L5S1 derecha está luxada. Y si ustedes ven con detalle, la articulación L5S1 izquierda también puede estar luxada. Entonces, eso es lo que determina si los pacientes se pueden llevar a una osteosíntesis, como lo describió muy bien Wilson, que describió perfectamente cómo se hace una osteosíntesis y cuáles son los principios de una osteosíntesis, y haces una fijación lumbosacro ilopélvica unilaterales, pues le pones los tornillos y los sacros y de forma diferida le quitas la instrumentación o tenés que hacer una artrodesis lumbosacra. Entonces esta paciente claramente necesitaba una artrodesis lumbosacra definida por el compromiso de la articulación L5S1. Entonces a paciente eso fue lo que hicimos un abordaje bilateral y en cirugía evidenciamos claramente que las dos articulaciones estaban rotas y luxadas y por lo tanto hicimos una artrodesis lumbosacra y obviamente pues la paciente ya tenía una osteosíntesis de la fractura del sacro. Adelante, Wilson. Listo, entonces miremos el segundo caso. Entonces, el segundo caso clínico, un paciente de 24 años, accidente de tránsito como conductor de moto, paciente ingresa pues con un Glasgow de 14, como todos estos pacientes politraumatizados, ¿cierto? Trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, contusiones pues viscerales, trauma cerrado de pelvis y adicionalmente este paciente una hipercalemia severa por una rhabdomiolisis, pues precisamente que le indica a uno trauma severo pues de los tejidos blandos y de los músculos. Al examen físico cuando lo vimos, un paciente pues consciente, alerta, Glasgow 15, no tenía alteración de pares, movilizaba las extremidades superiores, pero en las extremidades inferiores tenía una fuerza asimétrica de estas con un déficit neurológico que está ahí descrito. Tanto pues ahí se los dejé escrito, derecha e izquierdo. Este paciente con alteración en el control de los esfínteres. Entonces la pregunta para los compañeros R1, ¿qué hallazgos considera importantes al examen físico? ¿Qué otros datos interrogaría? Diagnóstico de acuerdo a lo que ya vieron al examen físico. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, entonces, ¿qué hallazgos considera relevantes al examen físico? Que el paciente tuvo un politrauma, el deterioro de la escala de Glasgow al ingreso. Ya con eso pues se hicieron los estudios y al examen físico la disminución de la fuerza en miembro inferior derecho proximal de 3/5 y distal 2/5 y en izquierda que se conserva. Entonces pensaría de pronto que pueda tener alguna pues lesión radicular. Ahí no describen pues como la parte sensitiva, pero que bien. Sí. Como si tuviera una lesión ahí de la caudequina. Listo. Listo. Esta es la imagen del paciente. Y estos son los cortes sagital y coronal. Entonces, con esas imágenes, algún compañero de R2 que nos quiera comentar los hallazgos de la imagen y si pues se atreve a clasificar la fractura. Buenos días. Bueno, primero lo que vemos en la imagen es que a nivel del sacro, como tal componente transverso, no le dividimos un componente longitudinal, predominantemente izquierdo, que pasa por la faceta del L5S1, como decía, izquierda. Y también el lado derecho tiene comprometida, pues a mi parecer, la faceta del L5S1.
En el corte transversal axial se ve un compromiso también de la lámina de S1, de lo que explica también el déficit, y asociado tiene una fractura de la rama esquipúbica derecha, si no es sí, cierto, a colocarlo más abajo. Como es bilateral teóricamente, pues exacto, por el margen longitudinal sería una C2, diría yo. Sí, transversal. Listo. Y con base en esto, ¿algún compañero de R3 le gustaría dar alguna propuesta de manejo? De R3 en adelante. Bueno, acá también es importante recordar el apoyo con ortopedia. No tenemos una disociación pues, del año anterior como se ve en la imagen pasada, pero sí hay unas fracturas de las ramas isquiopuicas que podemos ver ahí donde la estamos mostrando Wilson. Primero pues contar por ortopedia la necesidad de intervención por ellos y la después por nosotros necesita intervención, tanto por la disociación lumbopélvica como dijo Faber, aunque si no estoy mal, a mí me pareció ver en el sagital un trazo transverso. Cosa que ya lo convertiría en un C3, pero bueno, pues no nos cambia demasiado el manejo en realidad. Para este tipo de fractura pues necesitaríamos un iliosacro por el trazo predominantemente longitudinal al lado izquierdo y como vimos en el caso pasado y como también lo mostró el compañero Faber, tiene una alteración de las articulaciones lumbosacras de forma bilateral, si bien el trazo principal longitudinal es izquierdo, a la derecha también está afectada esta articulación, por lo que necesita una lubrificación lumbopélvica bilateral posterior a que se haga el tornillo iliosacro, creería yo. Y pues naturalmente la descompresión de los elementos neurales por la lámina principalmente del E5. Listo, entonces les voy a mostrar el caso clínico 2, el manejo que le dio inicialmente el ortopedista y ya cuando nosotros lo vimos. Y finalmente pues el manejo que ya le dimos cuando lo tratamos nosotros, hasta sí como ustedes dijeron, pues lo que se hizo finalmente fue una estabilización del anillo pélvico anterior, del anillo pélvico posterior también por los ortopedistas con un tornillo iliosacro, y también se le hizo una fijación pues lumbopélvica con tornillos al E4, desde el E4 hasta el ilíaco. El paciente, pues sí, como había dicho el compañero, tenía una caudequina, tenía un déficit neurológico que mejoró parcialmente con la reducción. Y nada, pues por ahora el paciente sigue hospitalizado. No sé si hay algún comentario sobre esta, profe, o pasamos al otro. Wilson, yo creo que ya terminemos ahí porque ya se va a acabar el tiempo y más bien lo que queda, hagamos un poquito de discusión. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Para qué el tornillo iliosacro? O sea, para nosotros, digamos, en cuanto a la fractura de sacro, ¿por qué es importante el tornillo iliosacro? Porque inclusive en algunos centros donde no hay pues experiencia en tornillos iliosacros, eventualmente únicamente se hacen fijaciones lumbopélvicas. ¿Cuál es como la importancia del tornillo iliosacro? Profe, hasta que en el plano axial, si uno no lo tiene, podría poner un conector y reemplazar el tornillo iliosacro, pero digamos que es una ayuda en ese caso, el conector transverso. Listo, o sea, digamos que en casos en los que las fracturas no estén severamente desplazadas, eso puede resolver, digamos, el problema. Pero ¿qué otras utilidades tiene el tornillo iliosacro, Wilson, o cualquiera de los otros compañeros? Profe, pues de lo que acabamos de revisar, pues la estabilización en todos los planos de esa fractura, porque como vimos, digamos que aquí la transferencia pues como de las cargas y eso va en varios planos, hay que inmovilizar pues para permitir la osteosíntesis en todos los planos y eso es algo que no lo hace pues del todo el tornillo, pues en la fijación lumbopélvica que no le hace, además de que nos ayuda como a reducir y aproximar los bordes de la fractura de muchas veces que esos pacientes tienen pues fracturas longitudinales pues del sacro, pienso yo, entonces como para permitir precisamente esa estabilización en varios planos, pero no listo, sé si... listo, perfecto. O sea, yo pienso que el tornillo iliosacro es importante porque realmente es lo que da la reducción anatómica de la fractura del sacro. Por ejemplo, en fracturas tipo B, ¿cierto? Es lo que da la reducción anatómica de la fractura del sacro. Pero yo creo que ya nos está acabando el tiempo y como para puntualizar eso, el tornillo iliosacro es esencial en las fracturas tipo C3 de sacro, especialmente en los pacientes en los que el fragmento proximal del sacro rota en flexión de forma significativa y como seguramente ya lo comentaste porque yo no me pude conectar al principio de la charla,
la deformidad lumbopélvica relacionada con las fracturas tipo C3 y la rotación del fragmento de inflexión proximal del sacro, el tornillo ilosacro es el que lo bloquea posterior a la reacción. Entonces es esencial porque es lo que corrige el exceso de incidencia pélvica en los pacientes con fracturas tipo C de sacro. Yo creo que el tornillo ilosacro es esencial en el tipo, en las fracturas complejas, en las fracturas complejas de sacro, y esto es lo que definitivamente hace que esto sea una patología que haya que manejarla desde un punto de vista multidisciplinario. Nosotros en el hospital en los últimos años hemos tenido más o menos aproximadamente 300 casos de fracturas de pelvis, más o menos el 50% de los pacientes también tienen fractura de sacro, y más o menos el 10% de los pacientes los vemos con fracturas muy complejas sacropélvicas. Entonces, si ustedes ven, miren que definitivamente esto requiere de un equipo que analice todo esto desde múltiples puntos de vista y que permita obviamente el enfoque adecuado de los pacientes. Nuevamente, o sea, y yo creo que para resumir, las cosas que hay que tener en cuenta en los pacientes con fracturas de sacro y trauma lumbopélvico severo, o sea, son 5 cosas importantes. Primero, reconocer los trazos principales de las fracturas de pelvis, que es lo que le ayuda a uno a determinar cuál es el patrón del trauma. Segundo, y para mí lo más importante de todo, es el compromiso de la articulación L5-S1, porque es lo que define si usted puede hacer simplemente una osteosíntesis de sacro o enfocarse únicamente a la fractura del sacro, o definitivamente tiene que hacer un abordaje con artrodesis lumbosacra. El desplazamiento vertical en algunas ocasiones ayuda a saber si los pacientes tienen o no inestabilidad del L5-S1. Yo creo que la resonancia, yo creo que operar pacientes con fracturas tipo C1 de sacro sin resonancia, yo pienso que es un error, porque pues especialmente cuando se están pensando en técnicas de osteosíntesis, porque lo que determina, bueno, nuevamente un tratamiento diferente es la incompetencia, no solo de la articulación, sino también del disco. Entonces uno ve pacientes que en la resonancia puede hacer evidente lesiones del disco y lesiones de la articulación L5-S1 que definitivamente pueden cambiar el tratamiento. Y las otras dos cosas que ayudan mucho en la técnica quirúrgica, en la definición del tratamiento, es la lesión neurológica, que obviamente es lo que urgentiza el tratamiento de la fractura, y el desequilibrio sagital, que es lo que define cuál es la estrategia que se debe usar en cirugía. Entonces, digamos que estamos hablando de una patología que es compleja, que es interesante, que implica el concurso de varias especialidades y que yo creo que cada vez lo hacemos de una mejor manera.